Bienvenidos a un nuevo programa de La Batalla Legal. Soy Hugo Mendoza y estamos por CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta y CTV Perú oficial en redes sociales. De lunes a viernes de 10 a 11. El día de hoy vamos a tratar un tema que también nos parece importante conversar, analizar, para también poder reflexionar y analizar y sacar algunas conclusiones de cómo se debe abordar y algunas posibles soluciones de cómo el Estado en general, dichos en el Estado como gobierno regional, municipalidades provinciales, distritales y autoridades, policía, fiscalía, etcétera, que involucra a este problema. Me refiero al tráfico de terrenos. Vamos a ver cómo se gesta, por qué se da este tipo de tráfico de terrenos, a qué se debe, si existe una verdadera demanda para cubrir toda esta necesidad de vivienda que se viene dando en nuestro país, principalmente en Lima, si hay una oferta suficiente de vivienda o es que es insuficiente, qué se debe hacer. Además, cómo existen grupos de personas, mafias, organizaciones criminales y hasta bandas, porque cada uno tiene una connotación distinta, que se dedican a este tema de tráfico de terrenos, donde se apropian de manera ilegal de los terrenos, tanto de privados como del propio Estado, porque el Sistema Nacional de Bienes Nacionales también, como vamos a ver, siempre ha recibido denuncias de apropiaciones ilegales de terrenos de estos traficantes, donde agarran y se apropian, abusando de la confianza, destruyendo linderos, destruyendo algunos obstáculos, para finalmente posicionarse en dichos terrenos y comenzar a venderlos de manera ilegal por lotes, y finalmente comienzan a construir cercos perimétricos y que ya con el pasar de los días y de semanas se hace más complicado poder desalojarlos. Entre esto y otras cosas más que vamos a tratar el día de hoy, para poder sacar algunas conclusiones, como les decía, hemos invitado al doctor Samuel Ludeña, especialista en Derecho Penal y Derecho Corporativo. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, conforme he presentado el programa, en Lima principalmente, y creo que también probablemente en todo el Perú, pero el problema se ve más agudizado en la ciudad de Lima, en nuestra capital. Y como se sabe, los distritos o la zona de Lima más afectada por el tráfico de terrenos es en la zona sur. Recientemente en Naplo se ha visto que también ha existido una invasión, ¿no? Una toma de terreno de aproximadamente unas 12 a 20 hectáreas, me parece, y donde de manera sistemática han tomado posesión, han empezado con carpas, después con casas prefabricadas, ya existe un cerco perimétrico, ya tienen vigilancia e incluso un paradero de mototaxi. O sea, esto nos demuestra que ha existido una toma de la propiedad del predio de una manera organizada. Y no es el primer caso. Si nosotros recordamos, también en Villa El Salvador, también en su momento, recuerdo, Chorrillos han sufrido de estos temas de las invasiones, que se llaman invasiones, pero que en el fondo están involucrados personas que se dedican a esto y lo que se denomina el tráfico de terrenos. ¿Cuál es el principal problema, de acuerdo a usted, a su experiencia y que conoce de estos temas de terrenos inmobiliarios, para que se gesten estos tráficos de terrenos? Bueno, en verdad, si tenemos ante nosotros un problema bien grande, que es latente y que, como tú bien has mencionado, ha ocurrido a lo largo de, podemos decir, utilizar la palabra ya décadas, sinceramente. Y esto se ha generado en base a diferentes factores. Como a veces en la universidad te dicen, para analizar un problema hay que deconstruir cada paso, cada pieza que ha ido formándolo. O sea, el tema es lo siguiente. ¿Existe una necesidad latente por temas de vivienda? Sí. Según algunas estadísticas, te hablan de que la necesidad de vivienda son más o menos 160.000, 120.000, y en verdad la oferta inmobiliaria que puede llegar a ese sector
estamos entre 40 a en un buen año 60.000, es decir, siempre va a haber un déficit de tema de vivienda. Ahora, en esa situación, algunos pueden decir de que no irán a un tema de vivienda como propiedad, sino un tema de alquiler, y la otra parte se queda, obviamente, en un círculo vacío, un hoyo negro, que al final este es tierra de cosecha para determinadas organizaciones que utilizan esta necesidad para poder beneficiarse. Eso está clarísimo. Ahora, estas organizaciones, como tú bien mencionas, ya son toda una organización per se, porque mencionaste correctamente de que toman posesión, se crea el cerco, se crea un... O sea, en verdad es como si fuera todo un proceso urbanístico que pasa de 0 a un 80% de un proceso urbanístico y es en cuestión de días. Es más, creo que las empresas formales que se dedican a urbanizar no lo avanzan tan rápido, siendo un comentario muy aparte y un poco reflexivo. Ahora, ¿qué ocurre? Yo creo que hay, disculpe que lo corte, al hacerlo de esta manera tan sistemática y tan rápida, creo que han aprendido, porque antes las invasiones se veían que eran un poco más precarias, un poco más desorganizadas y tenían un espacio de respuesta para las autoridades, pero ahora creo que han aprendido en demorarse y ahora lo hacen mucho más organizados y mucho más rápido porque saben que mientras más rápido se posicionan y comienzan a estructurar una suerte de urbanización, va a ser mucho más complicado sacarlos. Exacto, y yo creo que esto, en verdad, si vamos a hacer una deconstrucción del problema, un paso anterior es, primero, este problema de latente de vivienda, pero también el tema de corrupción con los mismos municipios, porque también hay un tema de que la organización se entrelaza, no vamos a decir que el alcalde, el gerente, sino en verdad se entrelaza porque en una municipalidad y un gobierno local existen múltiples estadios en los cuales siempre hay personal que se presta para este tipo de acuerdos, si vamos a utilizar una palabra muy genérica, para que faciliten este tipo de cuestiones. Pero retrotrayéndonos un poco más todavía, esto también yo creo que parte de un problema en la misma política, en el mismo tema, y acá voy a hablar sobre el tema del Congreso de la República. ¿En qué sentido? Los que podemos ver un poco del tema, sabemos que siempre han existido las invasiones. Así es. Eso sí está clarísimo. Desde niño yo he tenido claro en la palabra invasión y creo que los de mi generación o mucho antes tenían claro que existe esa palabra. Y lo que usted toca es importante porque invasión como concepto, si se quiere, todos lo hemos conocido que se hace por una necesidad de vivienda, donde el Estado hasta ahora y desde antes no ha podido cubrir esa necesidad de todos los peruanos más necesitados de darle una vivienda digna. Y por eso tenían que invadir ante un estado de necesidad apremiante. Exacto, o sea, las invasiones se han dado desde décadas atrás, pero se daba por un tema de necesidad que la misma población se organizaba de alguna manera, o sea, en verdad postuló esto, inició desde una organización que nace por la misma necesidad de un grupo de personas y procedían, y en verdad uno podría hasta ese momento decir un tema de que, bueno, es que la gente está necesitando este tipo de cuestiones. Pero luego viene la siguiente fase en la cual la gente vio, bueno, organizaciones vieron este tipo de situación y decidieron un poco más ellos adueñarse del tema de la organización, pero obviamente sacando un profit de esto, sacando una utilidad. Entonces, este tipo de organizaciones son, y tú las puedes hasta encontrar en Facebook, las puedes encontrar en cualquier red social en la cual te dicen separa tu lote con 100 soles o 50 soles y luego empieza a ver el tema del depósito. Es más, yo he visto todavía en internet temas ONG regala terrenos. Y cuando tú te pones a ver, porque ya por un tema de curiosidad, sinceramente uno ve las capacitaciones virtuales o las transmisiones en vivo, te dicen, no, es que tú tienes que dar una cuota de 50 soles porque la ONG va a chequear, va a verificar, va a ver que tú no tienes una vivienda y por eso te va a ayudar. Y luego tienes que ir abonando por el tema porque la ONG codepende del aporte de las personas. Al final esto es la misma lógica, simplemente con otro tipo de discurso. Pero es eso, o sea, la gente se iniciaron invadiendo, per se no tenía una connotación de organización criminal la palabra invasión cuando posiblemente éramos más jóvenes. Pero ya luego en un momento de los últimos años cruzó este tema de una invasión como necesidad a un tema que el proceso de organización fue adueñado por una organización criminal que vio un tema de utilidad. Y entonces tienes todo esto. Pero también hay un tema, lo que
llegaba a mi línea inicial del tema del Congreso de la República y hay un problema. ¿Por qué? Porque uno también sabe, y al menos hasta no necesariamente tienes que ser abogado, sabe que muchas veces ocurre que una invasión luego termina formalizándose. Correcto. Entonces, claro, uno que es abogado tal vez chequea, verifica los papeles, analiza, porque es nuestra carrera, analizar la situación per se y ver qué tan factible jurídicamente hablando estamos. Pero la persona normal que es expectaticia, que recibe toda la información, ve, no, espérate, yo sé que eso era una invasión y luego eso pasó a ser un lugar formal que tiene luz, agua, caminos, veredas, parques. Y es por algo bien particular. Nuestra normativa permitía la formalización hasta septiembre del 2020, con cargo a poder equivocarnos por un mes más o menos. Tenías que hasta 31 de diciembre del 2005 podías formalizar las invasiones, per se. Pero el Congreso de la República, en septiembre de ese año del 2020, modificó ampliamos la fecha hasta 31 de diciembre del 2015. Como una suerte de amnistía. Como una suerte de amnistía. Esto en verdad... Estabas premiando a los traficantes de terreno. Exacto, porque al final tú puedes decir, claro, a nivel político, puedes ocultar un verdadero propósito a través de un sentir popular. Porque tú puedes decir, y claro, el argumento es, no, es que hay que ayudar a la gente con su vivienda, que hay que ayudarlo. Pero indirectamente, ni siquiera indirectamente, para mí es casi directo, tú le estás ayudando a las organizaciones criminales. ¿Y la gente qué ocurre? Eso más bien pereniza el concepto de que, o sea, yo puedo ir a invadir porque igual siempre el Congreso, de manera antitécnica, porque solamente bajo un discurso populista, como bien estás diciéndolo, va a ampliar el proceso de amnistía. Porque claro, si esto ha ocurrido del 2005 al 2015, ¿qué te puede limitar a pensar de que el Congreso, porque lastimosamente cada Congreso termina siendo de alguna manera, creo, peor que el otro, de qué te indica que el Congreso en el último año, antes de las elecciones de 2026, por ejemplo, en un afán de levantar su mermada aceptación popular, no saque una norma que diga que ampliamos hasta 31 de diciembre del año 2025, justo en las épocas en que tal vez el Congreso esté saliendo, y eso va a perenizar otra vez más a las organizaciones criminales, va generando, y obviamente desde el discurso político va a decir, no, es que el Estado tiene que responder ante todo eso, pero es un poco de cinismo decir, oye, yo quiero que el Estado responda ante esta problemática cuando yo todavía ayudo a perennizar esta situación o hasta incrementarla. Para traducir lo que usted dice muy bien, con claridad, se quiere, y la gente, justamente por la respuesta que da el Congreso a estos problemas, es que lo que fue una excepción se haga una regla. ¿Por qué digo una excepción? Porque como bien empezamos la conversación hablando de las invasiones, ¿no? Y hasta un cierto punto que se justificaba por la necesidad de vivienda de las personas, en algún momento esas invasiones informales, sin títulos, sin documentos ni nada, pues el Estado tenía que dar una respuesta para traerlos a la vida formal y que tengan su propio título, ¿no? Y como hablaba ya Hernando de Soto, que de hecho es un título de propiedad, pues también es un activo que te permite seguir desarrollando y tener otro tipo de finanzas, ingresos y demás. Entonces había una necesidad de cubrir ese aspecto de que veníamos de un país subdesarrollado y veníamos avanzando en ese rubro, sí. ¿Y cuál fue la respuesta? COFOPRI. Exacto. ¿Fue una buena respuesta? Sí, porque empezábamos con gente que invadían informales y se necesitaba ingresarlos a la vida formal. Entonces fue una buena respuesta, COFOPRI. Pero repito, eso es un tema de excepción y no se puede convertir regla. A ver, ahora, ¿se necesita o se quiere que se siga formalizando, que COFOPRI siga formalizando? No, porque para eso creo que el Estado también, y aquí le pregunto, sí hay de alguna manera programas de vivienda social,
pero que creo que está siendo insuficiente y además por el centralismo que vivimos, Lima es la que sufre pues este tipo de invasiones, ¿no? Exacto, o sea, al fin y al cabo, como tú bien mencionaste, en el Estado hay en verdad todo un abanico de programas que surgieron para solucionar un problema, pero que se pensaban que eran momentáneos. Así es. COFOPRI, hasta podríamos hablar del programa Vaso de Leche, porque el vaso de leche fue creado para un tema de necesidad de nutrición de los jóvenes, pero en verdad era porque en algún momento se pensaba que el programa Vaso de Leche tiene que eliminarse, más bien cada año se expande o se aumenta el presupuesto del programa de Vaso de Leche, lo cual más bien es un indicador negativo. Negativo, correcto. Pero claro, a nivel populista dicen, perfecto, igual que COFOPRI es la misma situación. Ahora, ¿existen programas para el tema de la necesidad, del requerimiento de vivienda? Los existen, hay temas de programa de techo propio, programa para bono para construcción, todo ello, pero como tú mencionas, es insuficiente. Pero creo que hay, si vamos en el proceso de construcción del problema, si vamos un paso más atrás, y tú mismo has dado el inicio para esa explicación, es el problema, ese centralismo que tenemos. En verdad, hemos fallado con la descentralización. O sea, el Estado mismo ha fallado con la idea de que en verdad la lógica es que cada región tenga definitivamente su núcleo productivo, su núcleo de trabajo, su núcleo de crecimiento, con lo cual hace que la persona que nace en provincia no tenga una necesidad de mudarse acá a la capital. Y en eso hemos fallado porque lastimosamente, y hay que utilizar la palabra lastimosamente, es que la gente sigue viniendo a la capital y eso genera más necesidad. Ahora bien, bueno fuera, en un proceso de descentralización correctamente hecho, que el que viene a capital viene porque hay una oportunidad laboral que supera todas las expectativas que tiene en su región. Llámese pues, para tener un puesto de gerente donde un sueldo sea superior y esa persona definitivamente, por su nivel socioeconómico, no va a requerir un programa social, sino no existiría el problema. Más bien el problema es que las personas vienen acá ante la falta de oferta laboral, es decir, mucha gente viene a la capital por un sueldo mínimo y ese sueldo mínimo, aunado a un tema de trasladarse de su núcleo familiar en la cual está coberturado de alguna manera su vivienda, su alimentación, todo eso, hace que su situación económica aún se merme más. Y entonces ahí ya entramos dentro de una barrera mínima en la cual ya estas personas están por debajo de. Entonces, ante este tema de situación de necesidad, pero ya un poco a nivel un poco más grave, es que surge toda esta panacea de problemas que ocurren y que se concomitan para generar este tipo de organizaciones criminales. Es decir, el problema para mí es la descentralización que hace que la gente siga viniendo. La gente que sigue viniendo genera mayor necesidad de vivienda. Los programas no van a cumplir nunca con toda esta necesidad porque es un problema latente y eso genera aún más que la organización criminal surja para esto, aunado todavía con el populismo del Congreso de la República, en la cual yo estoy casi seguro que van a ampliar el periodo de gracia a otro periodo más, quién sabe, 5 o 10 años más, con lo cual va a generar aún más en el espectador, en el de a pie, que, sí, entonces definitivamente si me voy a una invasión que está viendo esta organización formal, entre comillas, porque nunca se presentan como organizaciones criminales, o sea, yo voy a tener al fin mi deseo de tener mi terreno. Que eso es un juego y es todo un problema, o sea, al final es un círculo vicioso. O sea, hay un tema atractivo ahí de brindarles la posibilidad de tener un terreno, como bien señalas, y que la gente sucumbe, pero que eso lo voy a tratar ahorita. Lo que quería resaltar de lo que estábamos conversando desde hace un momento, para analizar un poco a las organizaciones criminales, y como tú bien has señalado, existen funcionarios también de las municipalidades que muchas veces están involucrados, y yo recuerdo de algunos casos que en algún momento he podido ver, y claro, cómo se involucran los funcionarios de una municipalidad cuando revelan las cartas catastrales donde ven qué terreno, qué zona de un predio está totalmente abandonado, no existe ninguna posesión por largo tiempo, y donde le dice, mira, ¿saben qué? Desde adentro, ¿no?, de los municipios o de las instituciones, en este caso distrital, provincial, sale la información para los que quieren tomar posesión para los traficantes. Ahí.
Entonces, saben a dónde ir también. Entonces, no es que sean invasiones espontáneas por necesidad, sino ya hay un nivel planificadas, y hay un nivel de organización. Otro aspecto que también se tiene en cuenta es que muchas veces se invaden estos terrenos eriazos, donde no tienen una zonificación urbana, ¿no? Para que puedan tener los permisos de agua, luz y demás, eriazos y además hasta terrenos agrícolas, y que por reglas de los temas de SUNAT y todo lo que es registros y todo lo que regula el tema de las propiedades, estas propiedades, estos predios, es casi imposible que logren cambiar una zonificación agrícola a urbana, ¿no? Pero que hacen una suerte de manipulaciones, si se quiere el término, de tintirilladas para cambiar y jugar con los formularios. Hacen una suerte de que ha existido una construcción en ese terreno, como que ya ha existido una vivienda y como que es una manera de poder ingresar y comenzar el trámite de cambiar a una zonificación urbana, y lo logran. ¿Y por qué buscan este cambio de zonificación? Porque con ese cambio pues van a lograr que los precios de ese predio, que probablemente no tengan casi mucho de valor, con un cambio de zonificación pues se va a levantar el precio totalmente. Entonces ahí también vemos un nivel ya no solo de organización, sino, o bueno, sí, una organización, pero a un nivel mayor, porque ya se cuenta con especialistas en la materia que les permite o les ayuda a estas personas a poder incluso jugar con las normas de registros públicos y las normas que regulan las propiedades para poder lograr su cometido, ¿no? Y finalmente comenzar a vender y lucrarse de manera ilegal. Entonces, aquí queda claro, doctor, que estamos frente, como estamos conversando, a organizaciones criminales que cometen delitos principalmente de usurpación. Entonces, dicho esto, y para que la gente que nos está viendo no se vea involucrada, engañada, estafada con estas personas, con estos traficantes de terrenos, ¿cuáles son los puntos más importantes que ellos deben tener en cuenta para evitar no ser estafados? O sea, ¿qué es lo que deben buscar? Como decíamos hace un momento, es muy atractivo que alguien nos ofrezca un predio y a un muy bajo costo, y con algún cierto compromiso de no dejar y de estar ahí, ¿no? Porque se comprometen a hacer vigilias y no moverse, porque si te mueves ya y te venden y se empadronan y todo lo demás. ¿Qué es lo que se debe buscar? Ese es el nivel de personas que no tienen el más mínimo nivel de ingresos para adquirir una propiedad y son los más vulnerables. Claro. Pero existe otro tipo de personas que tienen un poco de mayor ingresos, si se quiere, la clase media, que ya puede de alguna manera sostener un pequeño crédito, una vivienda con el fondo, pues Mi Vivienda, estos programas sociales de vivienda. Y también uno va, para ser más claro, a los alrededores de Lima y ves por Cieneguía y algunas empresas, ¿no? Algunas conocidas, algunas no tantas, donde te ofrecen ya no solo títulos de propiedad, sino cartas de posesión. Eso. Entonces, personas que pueden de alguna manera invertir, y obviamente el costo es mucho menor, pero ¿qué consejos le podríamos dar a la gente para que puedan no tener problemas y la plata que puedan invertir finalmente no sean estafadas? Claro. Bueno, en verdad, yo creo que primero lo último que has mencionado es uno de los factores más importantes. Para que la gente tenga claro que un certificado, título de posesión, no es lo mismo que un título de propiedad. Y ahí es donde también se mete la mafia de las municipalidades o de los funcionarios, porque toman posesión, entre comillas, y al final les emiten directamente, a veces hasta inmediatamente, un certificado de posesión, y la gente piensa que porque lo que emite la municipalidad y dice certificado de posesión, tienen ya una seguridad. Así es. Eso, tenerlo claro, que un certificado de posesión jamás va a ser de seguridad frente a un título de propiedad. Es decir, si tú vas a ir a un lugar y en la cual te dicen, no, acá tenemos todos los papeles en regla, primero preguntar qué son esos papeles en regla que me estás comentando. Lo primero y lo indudable es el título de propiedad. Ahora, y acá hay un tema bien interesante. En los lugares, por ejemplo, como tú mencionaste, Cieneguía, Lurín,
tenemos un pequeño problema también con los títulos de propiedad, la dirección. Porque te pueden, y yo he llegado a ver uno que otro caso en el cual lo que yo pensé que nunca era lógico, porque creo que esto nos enseñaron en el curso de Derechos Reales, que es derecho de propiedad en buen cristiano, es que tú construyes en terreno distinto al tuyo. Y eso ocurre. ¿Por qué? Porque te dicen, yo soy de la manzana J de la calle 23, y tú la verdad, tú no ves la señalización porque tal vez la municipalidad no ha hecho la señalización. Y entonces te dicen, somos propietarios de esto que está acá. Entonces ahí la verdad surge un tema de, primero, ver tu título de propiedad. Si tiene título de propiedad ya, digamos, estás caminando. Segundo, confirmar que el lugar donde tú te encuentras corresponde a ese título de propiedad que te están mostrando. Y eso lo puedes hacer por una búsqueda catastral, en verificar con las coordenadas que puedas tener para tener la seguridad de que, ok, la partida 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tiene el número, que es el número de DNI, corresponde a esta partida, perfecto, pero que esta partida registrada, este título de propiedad, es en verdad con geolocalización, es de este espacio. Segundo, ver que el tema de que esté a nombre de la empresa, de la organización que te está proveyendo o que te está vendiendo el lote. Ahora, ¿cómo está el proceso de lotización a nivel municipal? Tienes que ir, porque en verdad los que te ofertan terrenos que dice estamos urbanizando, tienes que verificar título de propiedad, que la propiedad está correctamente la que te están mostrando. Segundo, ¿cómo va el proceso de lotización en la municipalidad? No te confíes cuando te pongan que, oye, este proyecto está financiado con el banco tal. Probablemente tú te vas al banco y confirmas que en el banco no hay ningún expediente que dice nada de ello, pero las organizaciones utilizan hasta el nombre del banco para darle confianza en la persona. Entonces, ese tipo de cuestiones, al menos, tiene que la persona cumplir con verificar, porque si no, tienes una gran problemática y es mejor invertir un poco en confirmar todos los datos de tu posible inversión a invertir y terminar con una estafa en la cual perdiste todo. Correcto. Entonces, estos consejos que usted nos da es muy importante porque las personas que puedan adquirir estas propiedades van a poder verificar, como se señala en la municipalidad, que todo esté correcto, que el proceso al menos tenga un procedimiento abierto, ¿no?, de inscripción para la lotización, para ver los números de partida, etcétera, porque lo ideal es comprar cuando ya está todo lotizado, cuando ya esté todo inscrito a nivel de registros públicos y ya tenga una partida propia. De hecho, va a costar un poco más, pero les va a dar una mayor seguridad. Esto queda claro dirigido a las personas que tienen esa posibilidad de poder hacer esta suerte de inversión. Pero las personas que lamentablemente están más vulnerables, creo que ahí, como estábamos conversando, todavía queda una tarea muy grande para el Estado para poder cubrir a estas personas estas viviendas dignas. Y peor aún si nosotros vemos que el Ministerio de Vivienda es capturado por organizaciones criminales, como este caso de Sara Goray, que se habla mucho, realmente las organizaciones criminales con estos terrenos van a seguir invadiendo, entre comillas, cuando en el fondo su fin es capturar esa propiedad, apropiarse ilegalmente de esa propiedad para finalmente lucrar a costa de estas personas que por un pequeño o por un pedazo pequeño de tierra de propiedad, pues hasta se ha visto, hay enfrentamientos y heridos y hasta también hay fallecidos por este tema. Una reflexión final, doctora, al respecto de este tema de tráfico de terrenos y cuál es la tarea del Estado finalmente, a propósito que estoy hablando ahora, para poder cubrir algún momento esta vivienda social. Mire, respecto de eso, en verdad, yo creo lo siguiente. Yo he tenido el gusto de poder, o el privilegio de poder viajar a otros países, y en el cual hay algunos sistemas que podrían ser aplicados. Por ejemplo, y te comentaba atrás de cámaras, en Dubái, cuando hay proyectos inmobiliarios, en verdad, la empresa crea un fondo con el Estado, es decir, y el Estado se encarga de supervisar ese proyecto, con lo cual la persona no le paga a la empresa, sino le paga al Estado y el Estado guarda el dinero y mientras que ve el proceso de avance es que empieza a liberar dinero a la empresa. Por ejemplo, este tipo de programas es bastante interesante, sinceramente, porque la persona puede apostar porque confía en el Estado.
Entonces, ese tipo de programas de supervisión de proceso urbanístico que pudiera haber, podría surgir como una respuesta ante esta situación. Ahora, más cerca tenemos, por ejemplo, Colombia. Dentro de Colombia existe el Fondo Nacional del Ahorro, que es bastante interesante porque no es que sea tanto un banco, pero sí es un Fondo Nacional del Ahorro en el cual la persona puede aportar económicamente a este fondo de acuerdo a cumplir determinados requisitos y el mismo fondo te oferta un crédito hipotecario a una tasa por debajo del mercado. Es decir, el mismo Estado, en este caso Colombia, que claro, debe tener sus propios problemas, sus propios sistemática y su propia casuística, pero también es un programa que podría también ser implementado acá, porque hay muchas personas que son del mercado informal, pero que de alguna manera podrían tener un pequeño ahorro determinado y cumplir con algunos requisitos y que el fondo podría, en todo caso, avalarlo para el tema de una compra. Además que el mismo fondo construye también viviendas, al menos en Colombia. Entonces, tendríamos que ver en los otros países qué tipo de programas han surgido y que puedan ser acoplados dentro de nuestra realidad para tener una respuesta de. Correcto, y creo que el tema del Estado interviniendo de manera mucho más proactiva y directa podría incluso evitarse y se podría cambiar esas zonificaciones de terrenos seriazos agrícolas, a zonificaciones urbanas y levantar verdaderas viviendas sin ningún problema, porque finalmente es el Estado. Pero mientras no intervenga directamente, como nos acaba de mencionar en Dubái, vamos a seguir teniendo estos problemas. Muchas gracias, doctor, por haber estado en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación, ¿verdad? Bueno, vamos a una pausa comercial. Estamos en CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta. Esto es La Batalla Legal. Hoy vamos a hacer una ensalada de atún. Pasamos al primer paso, que es cortar la cebolla. Cortamos la cebolla en láminas. Ahora sí, pasamos al segundo paso. Tomate. Pasamos al siguiente paso, que es cortar el apio. Sacamos el tallo, cortamos las hojas, los extremos. Pasamos al siguiente paso, que es perejil. Cortamos las hojitas. Ahora pasamos con la lechuga. Ahora pasamos con el aliño. Solo necesitamos 2 limones. Vamos a exprimirlos. Este aliño es súper sencillo. Solamente tiene limón, sal, pimienta y aceite de oliva. Y ahora sí, para finalizar, traemos el atún. Lo que me encanta de este atún es que es filete. Ahora sí, finalizamos con el aliño y un poquito de perejil. Y listo, tenemos una ensalada fresca, rápida y qué mejor que tu alimento sea tu medicina. Soy Gina Martínez y esto es Recetas Fitness en 5 pasos para CTV Perú. CTV Perú, un canal de verdad. La investigación periodística, los mejores destapes y entrevistas exclusivas con Claudia Toro y una variada programación de cultura, música, gastronomía y entretenimiento en CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial.
Mi querido hermano Julito. William, qué gusto verte, papá lindo. Bienvenido, pues, hermano, a esta nueva emisión de Estación de 2 a 4. Mira, voy a cantar así. Odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Porque el rencor Estoy sintiendo que voy llegando a la meta. De fondo una canción. En estos momentos, Alejandro de The Black House va a colocarle la banda presidencial al nuevo presidente de la República por 2 horas y media. El gran Gaona, bravo. Y su premier y ministro de Relaciones Exteriores y Exteriores e Interiores, este servidor. Sobre todo interiores. Interiores. Igual o más que ayer. Igual o más que ayer. Tus amigos, tu lugar y tu mujer, y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó, y te amarán con todo el corazón. Sin tener una ilusión, sin sentir el calor de tus besos moriré. La, la, la. Qué bonito. Sí, lindo, lindo, lindo. Háblame de lo que se ha logrado, de tu largo camino. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Uno más. Oye, si ensayamos no sale también, ¿eh? Alma para conquistarte. Alma para conquistar. Corazón para quererte. Corazón para ti. Y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte. Corazón para tenerte. Y vida para vivirla junto a ti. Duermo contigo y hasta me siento tu dueño. Mas tú eres libre y yo lo sé perfectamente. Y así me gustas, y así te quiero. Igual o más que ayer. Igual o más que ayer. Igual o más que ayer. Soy Hugo Mendoza, socio fundador de Mendoza Malpartida y Asociados, una firma legal donde encuentras al mejor equipo humano de defensa para acompañarte en cada paso. Toda persona es vulnerable a ser denunciada, pero debe contar con el mejor equipo legal para hacer valer sus derechos. El éxito de un caso penal radica en la experiencia y el conocimiento para defender tu verdad y hacer prevalecer la justicia. La mejor estrategia es la confianza. Confía en nosotros. Un mejor país es posible. Sí, es posible, porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento para tomar decisiones, de generar un cambio, de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos, porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento, el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel,
garantizando tu formación como profesional altamente calificado. Virtual o presencial, estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, y está en tus manos. CPEA, 47 años formando profesionales líderes. Hola, soy Claudia Toro y en un mundo competitivo tienes que aprender con los mejores. Te invito al primer taller de realización y producción audiovisual que inicia clases este 4 de agosto por el Instituto CPEA, Instituto de Educación Superior, licenciado por Minedu. Inscríbete aquí en el teléfono en pantalla. Te esperamos. Regresamos de la pausa comercial. Estamos en la batalla legal por CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta y CTV Perú oficial en redes sociales. El día de hoy estamos tratando el tema del tráfico de terrenos. Para los que recién puedan sintonizarse y conectarse a nuestro programa, lo que estábamos conversando con nuestro primer invitado es sobre la falta de oferta de viviendas que tiene el Estado para la alta demanda de viviendas que tienen las personas en nuestro país y sobre todo en Lima, es una de las principales causas que genera este tema del tráfico de terrenos. Como hablábamos, inicialmente en nuestro país, hace décadas atrás, se generaba una necesidad legítima, dicho sea de paso, de tener una vivienda y por eso las personas comenzaron a invadir. Por un tema, repito, de necesidad apremiante de tener una vivienda digna. Y finalmente el Estado, con el paso del tiempo, pudo traer a esa gente que había invadido, que estaban en la informalidad, a la formalidad para comenzar a titularlos con COFOPRI. Sin embargo, como concluimos, esto es una excepción y no se puede hacer una regla. Nuestro primer invitado nos explicó que existía una suerte de amnistía desde el 2005 y que se alargó hasta el 2015. Y lo que finalmente esto, si bien puede tener buenas intenciones, pero concluimos que tienen intenciones populistas, no técnicas por parte del Congreso, que finalmente terminan no solucionando el problema, sino agravando el problema. Porque, repito, de haberse generado un tema excepcional como es COFOPRI para legalizar, otorgar títulos a aquellas personas que no lo tenían por haber invadido y otras razones que tenían su propiedad, se está convirtiendo en una regla. Y esto finalmente, si se quiere, se está beneficiando a las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de terrenos, porque se genera una expectativa en el futuro. Mira, ¿sabes qué? Compra aquí tu lote, ya habiéndose invadido, ya habiéndose levantado las casetas, ya habiéndose puesto cerco perimétrico, que en el futuro el Estado va a terminar dándote tu título. Así que aprovecha a comprar ahorita, aprovecha en invadir ahorita, aprovecha a sumarte a esta invasión, sea en una propiedad estatal o privada, a un costo totalmente bajísimo, que en el futuro vas a tener tu título, vas a tener tu carta de posesión, finalmente tu título que te va a otorgar el Estado y esta propiedad se va a valorizar. Y al final te van a poner agua, luz, se va a convertir en una zona urbana. ¿Realmente queremos eso? ¿O es que no se está atacando el problema de raíz? No se está atacando la verdadera causa del problema, que es otorgar y generar y repotenciar los programas sociales de vivienda que lamentablemente también, como vemos, se ven aquejadas por la corrupción, como el caso del Ministerio de Vivienda, como el caso, repito, de Sara Goray, y además que hasta la propia ministra de Vivienda actual señala que existiría un cártel, que en el gobierno pasado del señor Pedro Castillo se ha copado de una manera escandalosa al Ministerio de Vivienda y por todos estos actos de corrupción que se vienen revelando día a día en los medios de comunicación, cómo ha sido capturado. Entonces, si esto sigue así, no se está repotenciando las viviendas sociales, finalmente se sigue generando, incentivando, si se quiere, de manera indirecta,
a estas organizaciones criminales de tráfico de terrenos que finalmente terminan por perjudicar a personas que son vulnerables, que no tienen acceso a una vivienda digna. Y sobre todo, también, y hay que decirlo, existen niveles de organizaciones y de traficantes de terrenos. Algunos que hacen y utilizan la invasión para apropiarse de un terreno, y otros que ya lo han hecho y que se presentan como que de alguna manera empresas formales, pero que en el fondo tienen y articulan de otra manera para poder apropiarse y finalmente legalizar ese terreno, esa propiedad a su nombre o al nombre de la empresa que están dirigiendo, y finalmente personas que tienen un poco de recursos y que puedan acceder a esta vivienda terminan siendo estafadas. Dicho eso, para seguir hablando un poco sobre los temas de las invasiones, de los predios y estos traficantes de terrenos, para que ustedes puedan tener cuidado al momento de poder adquirir una propiedad en el nivel que fuere, ¿no? Sea una propiedad fuera de Lima, llámese Pachacamac, Lurín, Cieneguía, tengan mucho cuidado. Seguimos aquí conversando y ahora tenemos a la abogada Vergara Rodríguez, especialista en tema civil, para que nos pueda comentar un poco más sobre lo que significa este tema de los traficantes de terrenos, qué pueden hacer las personas, me refiero a los particulares en este caso, qué pueden hacer las personas particulares, las empresas que tienen terrenos y que por alguna razón los han abandonado y son presas o víctimas de estos traficantes de terrenos. Son personas privadas, sus terrenos, sus propiedades son invadidas. ¿Qué herramientas legales tienen para recuperar esta propiedad? ¿Cómo pueden reaccionar? ¿Cómo interviene la policía? Y todo lo demás para seguir conversando. Bienvenida, doctora. Gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias. Buenos días. En principio, como venía diciendo, estos traficantes de terrenos no solamente cogen las propiedades y se apropian de manera ilegal, cometiendo los delitos de usurpación que ya conocemos en materia penal. En este caso de particulares, de personas privadas, de empresas, personas naturales, que por alguna razón han dejado en abandono su predio o no lo tienen vigilado constantemente, y los traficantes se meten a invadir y tratan de alguna manera de apropiarse de esa propiedad, de ese terreno. ¿Qué puede hacer una persona privada en este caso? ¿Qué nos dice la norma para que ellos puedan recuperar o no? ¿En qué tiempo? ¿Y a dónde deben acudir para poder proteger su propiedad? Correcto. La situación en la que se encuentran esas personas, particularmente los privados, es sumamente delicada y uno tiene que tener mucho cuidado y ser muy diligente, sobre todo con el tema de los plazos. Sabemos que la propiedad te otorga 4 atributos, uno de ellos es la reivindicación. Entonces, esta reivindicación es la que te permite la defensa de tu propiedad. Y la defensa se da básicamente dentro de los 15 días después de que uno ha tomado conocimiento de la posesión, de que ha sido retirado de la posesión que inicialmente tenía, ¿no? Es decir, por ejemplo, el día de hoy invaden tu propiedad, tú no sabes, no tienes conocimiento, pero de acá a una semana algún vecino te avisa, te informa y recién a partir de ese día empiezan a correr tus 15 días, porque desde esa fecha recién tú has tomado posesión y por lo tanto a partir de esos 15 días, tú tienes 15 días para acudir a la defensa posesoria, que significa acudir ya sea vía judicial o vía notarial también para poder recuperar la posesión de tu propiedad. 15 días, y aquí quiero recalcar, 15 días que corren a partir de que se toma conocimiento o a partir de la desposesión que sufren por estos inescrupulosos. Desde que se toma conocimiento. Desde que se no toma es conocimiento. de la desposesión. Imagínense, puede haber pasado un mes desde que ha surgido la desposesión, pero uno no ha tenido conocimiento porque ha estado fuera del país, porque no ha estado en el lugar, y recién desde que uno toma conocimiento es que empieza a correr este plazo.
Y nos decía también que se puede hacer notarial y judicial. Sí, ¿Cómo caminan ambos procedimientos? ¿Cómo sería notarial y cómo se haría de manera judicial? Para hacerlo de manera notarial, que de hecho es la más célere, lo que tendrían que tener es un título válido, un título que ven documentos que sustenten que efectivamente es tu propiedad. Y el proceso es un poco más célere, como digo, pero también necesita más requisitos más precisos a efectos de que el notario tampoco no pueda exponerse, ¿no? Entonces, lo más usual es la vía judicial. Bueno, la vía judicial creo que siempre ha sido la vía con la que las personas han tenido que recurrir para recuperar su propiedad y de alguna manera protegerla. Entiendo que la vía notarial es una modificación novedosa que se ha dado. Sí, hace poco. Y cuando señala que se tiene que dar un título, ¿no? O que yo tengo que sustentar, yo, persona privada, empresa, que ha sufrido la desposesión de mi propiedad, que se han metido, por decirlo en términos simples, personas inescrupulosas a apropiarse de mi propiedad. Me decía un título. ¿Es un título, se refiere a un título de propiedad o también puede ser una carta de posesión? El título cuando se refiere a qué documento en concreto, o necesariamente tiene que ser un título de propiedad. No necesariamente tiene que ser un título de propiedad, puede ser una constancia de posesión, por ejemplo, que ha sido otorgada por la municipalidad. No es un contrato privado, sino que hay un reconocimiento de parte de una entidad pública, que en este caso es la municipalidad. Tiene que haber otorgado la constancia de posesión, y con esta constancia de posesión se puede ejercer lo que se llama la defensa posesoria. Esta defensa posesoria funciona tal cual, igual que la reivindicación en el caso de que uno es propietario, o sea, es decir, cuando uno tiene un título de propiedad, funciona de la misma manera, pero tiene la finalidad de proteger precisamente la posesión, ya no la propiedad, sino la posesión que uno ha venido ejerciendo. Por ejemplo, si uno está en un determinado terreno y por alguna razón ha tenido que salir, viajar, y durante ese lapso de tiempo ha ingresado otra persona que no es posesionaria y ha ocupado el predio, entonces ahí es donde se ejerce la defensa posesoria. Mire, aquí quiero aprovechar de su expertise y conocimiento en la materia, entonces, para que el público lo entienda y los que nos están viendo. Si tengo título de propiedad, se protege mediante reivindicación la propiedad. Correcto. Y si tengo una carta de posesión emitida por la municipalidad, lo que se protege es la posesión. Sí, porque lo que me está otorgando ese documento denominado carta de posesión, constancia de posesión o constancia de posesión, en realidad lo que me está otorgando es un derecho real, pero a nivel posesión. Exacto. Y no una propiedad. No a nivel de propiedad, pero a nivel de posesión. Y la posesión también es factible de ser protegida. Y además de esta carta de posesión o título de propiedad, ¿qué requisitos más exigiría o exige la norma para poder hacerlo a nivel notarial? A nivel notarial, cuando es propietario es un poquito más sencillo, porque no hay mucha mayor carga probatoria más allá de quién es la persona que va a ejercer la reivindicación y algunos otros documentos, como por ejemplo recibos y todo ello, que te permitan sustentar que uno tiene la propiedad. Pero a nivel ya de posesión, para hacer la defensa posesoria, te exigen un poco más de documentos como declaraciones juradas. Además de la carta de la constancia de posesión. Esa es la principal, la que tiene que haber sido emitida por la municipalidad. O sea, tiene que ser un documento válido, emitido por la municipalidad, llevarlo en original. Correcto. Y esta constancia de posesión. Y exacto, algunas declaraciones juradas de vecinos. De vecinos, de testigos, y aparte de uno mismo, de declaración de domicilio, y todo lo que te permita probar que efectivamente ello es tu posesión. Ahora, a mí, en este tema de la posesión, sí me parece muy importante rescatar de que, como digo, tiene que haber sido emitido por la municipalidad. No es una constancia de posesión que se traslada netamente entre privados. ¿Por qué? Porque tiene que haber un reconocimiento de que esa posesión sí sea válida. Y ahí quiero enlazarlo un poquito con el tema anterior que habían venido conversando ustedes en las entrevistas que han hecho el día de hoy, porque existe el tráfico de terrenos, como bien usted lo ha indicado. En ese tráfico de terrenos se ha dado muchos engaños, muchas estafas a personas, y quienes creen que con un contrato de posesión
o un traspaso de posesión, que también es posible netamente entre privados, es suficiente. Ello no es así. Necesitan un reconocimiento de una entidad pública, que en este caso, la entidad pública llamada a hacerlo es la municipalidad. Esto es muy importante que usted señala porque, repito, los que nos están viendo y como conversaba en algún momento de la entrevista con nuestro primer invitado, señalamos dentro de las alertas que hay que tener mucho cuidado también con estas constancias de posesión, porque vemos en la zona sur de Lima, también por la zona de Cieneguía, que hay empresas que te venden lotes de terreno y no tienen un título de propiedad, sino lo que te venden es con una constancia de posesión y lógicamente el precio es mucho menor a un título de propiedad. Entonces lo que usted nos está diciendo, y aquí le pregunto, una empresa X, un club X que se dedica al tema inmobiliario, va y te presenta el club con toda la parafernalia, ¿no? De que son formales, de que hay áreas comunes, de deporte, de piscina, de parrilla, y mira, y ahí está tu terreno, todo, y cuando te vienen a decir el título de propiedad, no existe, sino es una constancia de posesión. Entonces sería ahí la transacción, la relación contractual entre privado, que sería la empresa o casa club, como lo quieran denominar, y, por ejemplo, mi persona. ¿Eso en principio no tiene ninguna validez? No, sí la tiene, sino que lo que yo le estoy indicando es de que si usted va a hacer la defensa posesoria, tiene que tener no solamente esa transferencia, sino también tiene que tener adicionalmente la constancia de posesión que se le ha otorgado en este caso a la empresa. Y para las personas que van, y como ya nos ha aclarado que sí tiene validez, entre particular una constancia de posesión, sí, pero la persona que quiere ser un poco diligente, también debería ir a la municipalidad, o esta constancia de posesión que emite este privado también tendría que estar avalado por la municipalidad. Lo que emite el privado y el contrato que se puede hacer entre privados es una transferencia de posesión. Transferencia de posesión, porque la constancia de posesión solamente la emite la municipalidad, no puede emitirlo ningún privado. No es factible. Entonces, cuando se realice la transferencia de posesión, lo que también se le tiene que entregar a esa persona es una copia de que efectivamente la persona que está otorgando la transferencia de la posesión era la posesionaria otorgado por la municipalidad. Entonces, eso es lo que se tiene que probar. Entonces, todos esos documentos son los que tenemos que verificar al momento de hacer una transacción. Y cuando vamos a hacer una defensa posesoria, no solamente llevar al notario mi contrato con la transferencia de posesión, sino también la constancia que le entregó la municipalidad a esa empresa para establecer la relación de dónde viene la posesión finalmente que yo tengo. Correcto. Y también lo más recomendable siempre es actualizar a la municipalidad, porque si ahora ya quien tendría la posesión ya no sería la empresa, sería la persona a la que se le ha transferido. Entonces, esa transacción que ha sido interpartes, una transacción privada, tiene que ser actualizada también a la municipalidad a efectos de que en su registro también figure la persona que ha adquirido la posesión, figure como nueva posesionaria. Correcto. Ahora, me decía, también conversamos sobre el tema de la posesión, que en algún momento uno por X razón va de viaje o se ausenta y justo en ese lapso de tiempo es víctima de estas personas que se meten a su propiedad y pues la desposeen, ¿no?, de la propiedad. ¿Existe algún tipo de plazo? Porque, a ver, hay personas que probablemente no por un viaje, sino compraron una propiedad y lo dejan ahí abandonado por un buen tiempo, por mucho tiempo, y que finalmente pues se vuelve atractivo para esta gente que se dedica a invadir de manera ilegal y después a traficar, ¿no?, estos terrenos. Lo ideal en este caso es cuando ya se presenta un poco más difícil la situación. Normalmente lo que yo veo en la práctica es que muchos notarios no se quieren arriesgar a realizar ese tipo de defensas posesorias o la reivindicación correspondiente. Entonces, lo que se realiza comúnmente es acudir a la vía judicial para que sea el Poder Judicial, ya con los medios probatorios que uno ha aportado,
sea el Poder Judicial quien ordene a la policía poder recuperar el predio. Ahora, ¿y por qué el notario no se quiere arriesgar? ¿Qué significa esa defensa posesoria? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué actores intervienen? El tema está en que no solamente interviene la policía y las personas interesadas, sino que muchas veces lo que pasa es que en el tema de terreno siempre como uno se puede defender, la otra parte también se puede defender. Inclusive cuando se dan desalojos, por ejemplo, en el caso de desalojos se ha visto mucho en la práctica que utilizan, es una forma muy errada de ejercer el derecho, pero utilizan niños, utilizan ancianos, utilizan mujeres para poner al frente, poner al frente de como para defender una posesión, y cuando esa situación se da así, ni siquiera la policía puede intervenir. ¿Por qué? Porque no puede afectar los derechos de los niños, de los ancianos, de las mujeres, y afectando no solamente al notario, sino evidentemente a la policía, a las personas que legítimamente están defendiendo su propiedad o su posesión, ¿no? ¿Por qué ese procedimiento de defensa posesoria interviene la policía necesariamente? Correcto, tiene que intervenir la policía porque hacen un uso de la fuerza pública, ¿no? Exacto. Para poder sacar, porque ya de manera pacífica no quieren salir. Me imagino que hay una escala de procedimiento, ¿no? Como le preguntaba, que primero se le invoca de manera pacífica a abandonar la propiedad. Exacto. Si no lo hacen, ya interviene la fuerza pública, que es la coordinación con la policía. Y se entiende que aquí el notario juega el papel, digamos, funge de juez, ¿no? Porque va con todos los documentos que uno le ha acreditado que es el propietario o el titular de la posesión de ese predio. Entonces el notario, entiendo, junto con la persona que va a hacer la defensa de su propiedad, van a la policía también para poder sacar el operativo de desalojo. Correcto, pero ello, como le digo, si no es el notario, en caso de si es vía judicial, va un representante del Poder Judicial y acompaña para hacer este desalojo, pero como le digo, es sumamente tedioso este procedimiento ya en la práctica, porque una cosa es lo que te establece la norma y otra cosa es lo que sucede en la práctica. Y como le digo, en la teoría está bien, uno tiene cómo defenderse, acude a la policía te respalda, te acompaña, pero sabemos de que también existen mafias, existen personas que contratan, existen sicariatos. Hay diferentes tipos de delitos en que se configuran alrededor de este tema de inmuebles y de propiedades, que finalmente también van a ejercer la defensa, no legítima, pero de la otra parte. Entonces se puede dar una confrontación como muchas veces se ha dado. ¿Y qué argumento podría utilizar la otra parte, la que ha invadido, la que se está metiendo ilegalmente? Porque como bien señala, es claro, también se defiende con razón o sin razón, pero en la apariencia de razón, ¿qué es lo que alegan comúnmente estas personas que invaden de manera ilegal y que finalmente está detrás los traficantes de terreno, estas organizaciones, como bien han señalado, que lamentablemente acarrean no solamente delitos de organización criminal por estar articulados, como vemos en esta invasión en Naplo, que de manera muy rápida han cercado, han puesto casetas, viviendas prefabricadas, hasta vigilancia, hasta parar el mototaxi. Como decíamos con el primer invitado, han aprendido de que no se pueden demorar, porque si se demoran, esa defensa posesoria del Estado o el privado los van a sacar más fácilmente. Pero como si ellos, en el Morro Solar. Claro, como en el Morro Solar y todo, ¿no? Pero entonces ellos han aprendido que con el tiempo, mientras más rápido actúan, va a ser más difícil sacarlos. Entonces con esto vemos que están claramente organizados y, como usted abona, también utilizan personas vulnerables, ancianos, niños, etc. ¿Qué es lo que alegan comúnmente estas personas en esa supuesta defensa que señala usted? Ya, ahora dejando de lado ese tema usar, ¿no? de la práctica, o sea, ¿qué defensa usan ya cuando están dentro del Poder Judicial? Uno de ellos alegan, por ejemplo, que sí tienen un título válido. Y esto se sustenta o sustentan erradamente en los documentos que les han entregado los traficantes de terreno, que son básicamente la compra-venta de la posesión, de una posesión que ni siquiera tienen, o por ejemplo, no tienen ni siquiera habilitación urbana, pero aún así la promesa de una habilitación urbana, o sea, son contratos privados simples. ¿Y utilizan estos temas de la tercera de buena fe?
También utilizan el tema de tercero de buena fe, luego también el tema de la prescripción, también eso es un argumento jurídico usual en este tema. Y este tema es de la prescripción adquisitiva de dominio. Correcto, ¿no? a eso me refiero. Que es una sanción que se da, al propietario por no hacer uso y disfrute de su propiedad. Porque, a ver, me corrige, doctora, que usted es especialista en la materia. Porque la propiedad que uno adquiere es para disfrutarla, es para gozarla, es para usufructuarla. Y el Estado, cuando uno no cumple con ese fin, con la propiedad, también te establece una sanción, porque dice, oiga, tú tienes una propiedad, es para que la disfrutes, la explotes en el buen sentido de la palabra. Pero si vas con 10 años sin darle ningún uso, mejor, ¿sabes qué? Le doy al quien sí le va a dar uso. Y eso se denomina prescripción adquisitiva de dominio, ¿correcto? Correcto. Existe la prescripción adquisitiva de dominio de buena fe, que ocurre a los 5 años cuando ha habido una posesión pacífica durante 5 años, y la prescripción adquisitiva de mala fe, que es cuando ha habido este tipo de enfrentamientos y todo, y ha pasado 10 años y la persona no ha recuperado su propiedad. Entonces, o sea, de buena fe, 5 años, cuando es posesión pacífica, ininterrumpida, y con correcto. testigos y todo lo demás. Y de mala fe, cuando ha habido una suerte de conflicto, pero que finalmente no me han podido sacar. Correcto. Y una suerte de sanción también quizás al propietario de no haberse puesto más firme, utilizado todos los mecanismos para recuperar la propiedad. Más aún teniendo en cuenta de que ahora la normativa te permite actuar sumamente rápido, porque son 15 días y hay casos en los que sí se logra, evidentemente, el desalojo que corresponde, ¿no? Para hacer la defensa ya sea posesoria o de propiedad. Y teniendo en cuenta eso, o sea, si no has logrado sacar al posesionario que está ahí, el poseedor precario, como le llamamos nosotros, porque no tiene ningún título válido, entonces ahí es donde también puede aparecer esta figura de la prescripción, que es mal usada por estas personas. Claro, es mal usada, construyen, se inventan testigos, se inventan fechas de que han estado de determinado tiempo para lograr los años y todo lo demás, y eso ya corresponde al Poder Judicial analizar caso por caso para establecer si estamos frente a verdaderas prescripciones adquisitivas o una modalidad de operar de estos traficantes de terrenos. Correcto, y ahí yo hago un llamado más que toda la reflexión, porque este tema, ¿cuál es el fondo o el problema central? Es que ahorita, si bien hay créditos hipotecarios, esto ha crecido muchísimo, el problema central de buscar terrenos fuera de Lima, porque esto se da al sur de Lima o en los conos de Lima particularmente, es porque no hay de parte del Estado un incentivo para poder comprar viviendas a bajo costo dentro de la misma ciudad o que sea construido de parte del Estado. Por ejemplo, yo sé que hay muchos lugares que han sido construidos por el Estado y que han sido vendidos por el Estado. Por ejemplo, Colonial, el San Felipe también es otra. Pero los costos en su momento fueron bajos. Pero ahorita los costos son altos, entonces tiene que haber de parte del Estado también un análisis para que estas personas puedan acceder a bajos costos. Hay viviendas sociales, pero como usted señala, no es aquí en la ciudad de Lima metropolitana, sino son al interior del país, viviendas sociales a muy bajo costo que te venden 70 metros cuadrados, 60 y te construyen solo 25 y el resto ya para que tú lo puedas levantar hasta 2, 3 pisos. Y que sí son viviendas a un costo accesible, recuerdo yo 40.000, 50.000 soles, creo, porque la gran mayoría te financia el Estado, pero que lamentablemente aquí en Lima no lo hay. Correcto. Probablemente por el espacio, no lo sé, o por falta de voluntad política de las autoridades, etcétera. Y sobre todo también, pues como vemos y como venía repitiendo en el programa, la captura de la corrupción en el Ministerio de Vivienda, como el caso de Sara Goray, que finalmente termina pues perjudicando a los más vulnerables. Solo una pregunta para terminar. En este tema que me quedó muy claro de la carta de posesión, siempre va a ser válida en tanto y en cuanto sea emitida por la municipalidad. Correcto. Existen asentamientos humanos en los conos, como bien ha mencionado, muy alejados, llámese Huachipa por las alturas, llámese Lima Norte, llámese Lima Sur, que también entre ellos se organizan. Hay una asamblea, una asociación que han tomado un cierto predio, una cierta extensión,
Y a sus asociados, ¿no? A sus asambleístas, como lo quieran llamar, les emiten también unas constancias de posesión. Eso, al ser emitido por esta agrupación, asociación, ¿no? De un asentamiento humano, etcétera, ¿tendrían valor? Ese es un contrato entre privados. Entonces, al ser entre privados, un contrato solamente va a surgir efecto entre privados. Y aquí lo importante es ellos como asociación, no como individuales asociados dentro de la asociación, sino ellos como asociación. Tienen una constancia de posesión. Y eso habría que ver. Eso habría que evaluar. Tienen habilitación urbana, la están tramitando, porque lo que pasa también es de que muchos de estos lugares que invaden son lugares que son patrimonio cultural. Eso es todo un trámite ante el Ministerio de Cultura. No solamente patrimonio cultural, hay terrenos seriazos, hay terrenos agrícolas que son casi imposibles transformarlos a habilitación urbana. Y no solamente eso, terrenos en los que hay sumamente riesgo, por ejemplo, al borde de los ríos. Es sumamente riesgoso para las personas. San Martín de Porres, ¿no? Y el colapso que ha venido, que hemos visto que se han caído viviendas por parte que están aledaños al río Río. Por eso, correcto. Todo eso se tiene que analizar. Muchas gracias por estar en nuestro programa, doctora. Gracias a ti por invitarme. Muy buena la entrevista que hemos podido tener con usted, que nos ha podido aclarar un poco más aterrizado al tema civil y al tema de la posesión, la propiedad y las constancias de posesión que esto significa y cómo las personas, en este caso los particulares, puedan ejercer esa defensa posesoria. Gracias nuevamente. Como decía, es muy enriquecedor y ha sido muy enriquecedor haber conversado con usted todos estos temas que finalmente interesa a la población que reclama y exige una vivienda digna, y aquellas personas que tienen ciertos recursos para poder hacer una inversión en la propiedad puedan pues realmente invertirlo con conocimiento y evitar ser engañadas y estafadas por estas personas que se dedican al tráfico de terrenos. Llegamos al final del programa, amigos. Recuerden, esto es La Batalla Legal. Soy Hugo Mendoza y estamos por CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta, y CTV Perú oficial en redes sociales. Hasta un nuevo programa.